una experiencia que tuvimos con Roxana a raíz precisamente de una época de crisis. Hemos hablado de tantas crisis, ¿estamos en crisis o no? Eso lo vamos a ver. Y que en una época muy convulsionada, de mucha presión política en el Poder Judicial, Roxana y yo fuimos miembros de una sala muy... de mucha no cuestionada, porque creo que no nos cuestionaban, sino era más que nada una sala muy conflictiva para los intereses políticos de la época. Y resolvimos varios casos que eran incómodos para el gobierno de turno. Y eso implicó de que nos hicieran un seguimiento político con riesgo también de nuestra seguridad personal. Y tuvimos que hacer algo que los jueces no deben hacer en condiciones normales, salir a los medios. Salir a los medios a denunciar estos acosos a los que estábamos siendo objetos. Evidentemente el poder político decía, nos estamos metiendo con jueces, no tienen capacidad de respuesta. Bueno, pues, pero no fue así, sí tuvimos capacidad de respuesta. Y recuerdo de que una de estas, digamos, entrevistas que dimos fue ante un periodista que en la época era muy visto en el Perú, y él tenía mucho grado de aceptación en la ciudadanía. Y para introducir el programa, que era un programa político, nosotros no íbamos a tocar el problema político, sino el problema que estábamos viviendo en el interior de la justicia, en la judicatura, hizo la introducción y dijo, quizás a ustedes no les interesa el tema del Poder Judicial. Quizás ustedes no quieran saber nada de lo que ocurre dentro del sistema judicial en el Perú. Pero sí debe interesarles, porque lo que ocurre dentro del sistema judicial va a repercutir en sus vidas, a través de lo que es la seguridad jurídica. Lo que ocurre dentro del Poder Judicial les va a interesar porque cualquiera, como dijo Roxana, esta es la casa del jabonero, el que no cae resbala. Cualquiera de nosotros puede caer ahí y no sabemos qué cosa puede suceder. Entonces, este es un mensaje que sí creo que es muy importante tenerlo en cuenta, porque ustedes, como abogados que van a ser jóvenes, deben ya hacer su vida profesional con una nueva mentalidad, una nueva ideología, lo que llamamos una nueva doctrina. La doctrina es ideología y la ideología son pensamientos. Y eso es lo que hay que seguir ahora. Quizás una de las causas por las que estamos atravesando estas llamadas crisis es que no ha habido nunca una doctrina al interior del sistema judicial, y solamente han habido jueces que se dedicaban a ver sus expedientes y no les interesaba lo que pasaba. Pues son otros tiempos, estamos, como dijo el doctor Ávila, en el siglo XXI, y sí les debe interesar a los jueces qué cosa es lo que sucede en el mundo. Percepción. Roxana también habló del tema de la percepción. Y quiero acá hacer esto más participativo y hacerles unas preguntas, y me gustaría que todos, vamos a hacer este juego, este diálogo muy sencillo. Quisiera saber, levanten ustedes la mano, aquellos que consideran de que el sistema de justicia, básicamente el Poder Judicial en el Perú, es muy bueno. Levanten la mano los que consideran que es muy bueno. Sin temor, esta es una encuesta totalmente objetiva y de ensayo. Pero no es anónimo. Pero bueno, pero no importa, porque estamos aquí queriendo conocer la problemática. A ver, ¿quiénes consideran que el sistema de justicia es muy bueno en el Perú? ¿Quiénes consideran que es bueno? Ya vamos bajando un poquito, ya no vamos a ser tan exigentes, sino es bueno, vamos a bajar la valla. Tampoco, caray. ¿Quiénes consideran que es regular? Para no ser tan duros. Ojo, regular. Muy bien, muy bien. Al menos ya se está mal. ¿Y quiénes consideran que es, todavía no vamos a bajar o subir tanto la valla? Malo. ¿Y quiénes consideran que es muy malo? Muy bien. Esa es la pregunta que yo siempre les hago a mis alumnos de Derecho Judicial cuando iniciamos este curso, la percepción. ¿Cómo percibimos el sistema de justicia? Fíjense, aquí tenemos unas encuestas del año 2008. El Poder Judicial es la institución considerada más corrupta, seguida por la Policía Nacional. Año 2008, hace 10 años. Y el índice de rechazo ciudadano en Lima era del 62%, pero ocupaba el primer lugar como institución pública con rechazo en la sociedad. ¿Qué ha sucedido 10 años después? Año 2018. ¿Aprueba o desaprueba la gestión de el Poder Judicial? Ha subido del 60 y tantos al 84%. Es decir, se mantiene en ese top de desprestigio. Sigamos. Aquí ya la encuesta o la investigación es mucho más amplia, que habla sobre la percepción sobre las entidades públicas.
las con aprobación alta, entre las cuales aparece Sedapal, me llama la atención, pero ahí está. Son datos de investigación. Y el Poder Judicial sigue bajando, con 82.8%. Es decir, miren, se mantiene una constante de rechazo respecto de la imagen, respecto del papel que tiene el Poder Judicial. Respecto al compromiso, si hay compromiso interno o no de querer cambiar. Y el Poder Judicial, aquí tenemos, ¿dónde está? Lo ubicamos. Poco compromiso. Es decir, lo azul es los que consideran que tienen compromiso. La ciudadanía considera que solamente el 38% tiene compromiso los miembros del Poder Judicial para cambiar. En cambio, una mayoría considera que el 55% no tiene ningún interés, los miembros del sistema de justicia, del Poder Judicial, de querer cambiar las cosas. Es decir, que sí, se sigan manteniendo en ese estado de situaciones. Por último, el tema de la interferencia política. Roxana hizo una reseña bastante interesante sobre la historia del Poder Judicial en el Perú, sobre todo a partir de los últimos años del siglo pasado. Y la pregunta que siempre se ha hecho, y históricamente esto es así, si el poder político influencia o no en el sistema de justicia. ¿Hay influencia o no hay influencia? De acuerdo, y esto es actual, de acuerdo, fíjense, 30 de agosto de este año, hace poco, se considera pues de que sí hay una influencia. 89% cree que el Poder Judicial actúa bajo intereses de partidos políticos o personales. Y dentro de esos partidos políticos considera un 63% de fuerza popular y un 50% de LAPRA. Es decir, que sí, pues se considera que además de los otros daños y los otros problemas y los otros males, el poder político es también un problema muy fuerte y muy presente respecto de las grandes decisiones que se toman dentro del Poder Judicial. Pero esto no solamente sucede aquí en el Perú, esto pasa también en otros países. Y tenemos el ejemplo de Argentina. ¿Por qué hemos escogido Argentina? Porque el sistema argentino, sobre todo el sistema jurídico argentino, es muy similar al peruano. Prácticamente son hermanos gemelos. O sea, el Perú se desarrolló sobre la base de la doctrina argentina en muchos temas, en materia civil, en materia penal, en materia procesal. Son muy parecidos. Y fíjense, en Argentina, a pesar de que tenemos una Corte Suprema, o mejor dicho, tiene Argentina una Corte Suprema de prestigio, de una calidad de juristas muy importantes, que solamente son 9 jueces, es una Corte Suprema única, tiene un porcentaje de desaprobación del 85%. Es decir, lo mismo que acá. Estamos en un margen, ¿no?, en la región latinoamericana de bastante desprestigio respecto de los actores judiciales. Entonces, aquí ya entramos al análisis y preguntar y investigar por qué estamos como estamos. Vamos a ver algunos factores. Entonces, cuando hacemos esta pregunta, así como hicimos la participación de que muchos de ustedes consideran que el sistema judicial en el Perú es malo o muy malo, porque fue la intervención mayoritaria, preguntémonos por qué factores. ¿Por qué consideran ustedes que el sistema de justicia es malo? Y vamos a ver de que los factores que aparecen acá son los más corrientes. Número 1, la corrupción. Es el más grave, la corrupción. Y vamos a ver ahora, precisamente, cuando repasemos rápidamente cada uno de ellos por el tema del tiempo, qué tipos de corrupción son las que nos enfrentamos. Falta de autonomía, intervención política, como vimos, es uno de los factores importantes. El tema económico, de presupuesto. Y aquí sí creo de que hay que romper algunos mitos. Falta de capacitación, es decir, se dice que hay jueces que no están preparados o los mejores profesionales no van al sistema judicial. El tema organizacional, que el doctor Ávila lo tocó muy bien, se necesita incorporar una nueva cultura organizacional en las instituciones públicas, y el Ministerio Público y el Poder Judicial son instituciones públicas, entonces tienen que introducir esto. La sobrecarga procesal, que para mí también es un tema interesante. Y otro factor, la falta de atención de buen trato al público, a pesar de que el sistema de justicia es un servicio público. Vamos rápido a lo que es el tema de la corrupción, en donde vemos estos dos elementos muy importantes. Un tema de ética y un tema de identificación de los tipos de corrupción. Y en cuanto al tema ético, vemos de que efectivamente pues hay una subvaluación de lo que son los valores, conductas,
códigos, comportamientos, el tema ético dentro del sistema de justicia tiene sus serios cuestionamientos. Pero ética, como lo hemos estudiado y como también lo debe explicar el doctor Ávila en sus clases, no tiene que ver con un tema de pórtate bien o pórtate mal. Si quieres portarte mal, pórtate mal. Si quieres ser corrupto, sé corrupto. El tema de la ética tiene que ver con un tema de formación, de valores. Y esos valores son los que van a establecer finalmente cuál es la conducta primero de una persona y después de un colectivo, de una institución. Y eso es lo que se ha venido en deficiencia, no únicamente en el sistema de justicia, sino, como dijo Roxana, en toda la sociedad peruana, en las instituciones públicas. Falta de cultura ética en nuestras instituciones. Y eso se fomenta desde acá, de las universidades. ¿Cuáles son estos tipos de corrupción? Hemos identificado 3 tipos: la económica, el clientelismo y la política. La primera, económica, las grandes, a gran escala, que son las famosas redes de corrupción, o sea, que abarcan pues muchas áreas. La pequeña escala, que como dijo Rosana también, aquella que se paga pues, no sé, el pan y la gaseosa para que me aceleren el expediente, que algunos dicen, eso no es corrupción, eso es colaboración. Bueno, es lo mismo, solamente que esa pequeña escala, que algunos estudiosos han sido muy finos y delicados en llamarlo costos ocultos. Pero es lo mismo, pues, es corrupción, ¿no? Digamos, con un tema de investigación se llaman costos ocultos, pero es lo mismo. Clientelismo, que no es la corrupción económica, sino son los intereses personales. Me muevo dentro de un grupo social, las famosas o logias, o los grupos, o las, en fin, todos estos grupos sociales que se reúnen y que se protegen entre ellos para beneficio de estos pequeños colectivos. Intereses políticos, intereses familiares, los compadrazgos. Hemos visto hace poco, ¿no?, cómo se manejaba esto al interior de un sistema, de una corte en el Perú, con todas las características propias de lo que es el clientelismo, el amiguismo. Favorecer a los amigos con dádivas o con resoluciones que sean favorables a sus intereses. Y no solamente resoluciones, sino también el trabajo, vamos a promoverte a un cargo superior, la parte administrativa, porque te van a pagar un poquito, es decir, vamos generando todo un ambiente totalmente nefasto. Y el tema político, que también siempre está presente, la mafia institucional, que son los acuerdos, los pactos políticos, que siempre están presentes. ¿No? Historia de la corrupción judicial. ¿Cómo ha sido hace, digamos, en los años 90? Con grupos de personas que han sido investigadas en redes de corrupción, y lo que tenemos ahora, ¿no? Y esto es público, o sea, aquí no estamos yendo contra la honra de nadie, sino simplemente estamos publicando material que ha sido editado y ha sido publicado por estos medios a la sociedad peruana, y eso hay que conocerlo. ¿Y por qué hay que conocerlo? Porque es historia, pues. La historia se estudia para analizarla. Y quizás uno de los problemas por los cuales las llamadas reformas judiciales en el Perú no han funcionado es porque no se ha hecho un estudio científico de la historia del fenómeno judicial en el Perú. En un trabajo que yo he realizado y que me publicó el Poder Judicial, hay una parte, un capítulo que yo dedico a las llamadas reformas judiciales. Y yo sostengo, evidentemente es un tema de debate, de que las reformas judiciales en el Perú no han existido. En todo caso, hay 3 tipos de reformas. Las reformas republicanas, la reforma del 96, que lo tocó Roxana también, y el movimiento o los procesos del CEREAJUS y del Acuerdo Nacional de Justicia del año 2003. Digamos que han sido los únicos movimientos más o menos serios que se puedan llamar técnicamente como reforma. Porque reforma, ¿qué es? Es un cambio, es un quebrar estructuras, quebrar moldes, quebrar paradigmas y construir paradigmas nuevos. Y en el estudio científico sabemos, y esto no lo digo yo, lo dijo Thomas Kuhn, de que la ciencia o las actividades científicas rompen paradigmas. ¿Por qué? Porque el primer elemento de investigación es la historia. Y la historia se estudia para ver sus orígenes, sus efectos y sus consecuencias. E históricamente nunca hemos tenido una reforma estructural en el sistema de justicia. Las reformas republicanas, desde la 1821, la Constitución de 1829, que decía que el presidente del Poder Judicial podía
destituir a los jueces de la Corte Suprema de acuerdo al interés nacional. ¿Y qué era el interés nacional? Una intervención política, lo que tenemos. Y eso ha sucedido hasta la época de Velasco, con las intervenciones políticas del gobierno de Fujimori, etc. Entonces, eso no son reformas. Esos han sido movimientos republicanos de cambios de magistrados por estos intereses políticos. La reforma del 96 sí tuvo alguna intención de incorporar tecnologías, modernización en el sistema de justicia, y en el año 2003 sí también se hizo un diagnóstico a nivel nacional, diagnóstico que se quedó ahí, de cuál era la situación del sistema de justicia como sistema, no como poder judicial únicamente. Y ahí quedó. En el tema del control judicial, que también me parece que es un tema importante, cuando los que estamos en el sistema escuchamos el término control judicial, ¿a qué lo asociamos? Lo primero que se nos ocurre, uno le pregunta a un abogado, ¿y usted qué considera que es control judicial? Ah, inmediatamente la OCMA. ¿Qué cosa es la OCMA? Son las siglas de esa oficina, Oficina de Control de la Magistratura. Es una especie de control interno que tiene por finalidad hacer un control funcional. Sin embargo, la estructura, cómo se gestó esta OCMA, es, desde el punto de vista organizacional, inadecuada. Porque básicamente lo que hace es ser un organismo persecutorio del juez bajo el manto o el esquema de la función. Vamos a controlar la función del juez y por tanto vamos a ver si se porta bien o no. Y si se porta mal lo castigamos. Es decir, hay una indefinición de lo que es el concepto disciplinario, labor, desempeño y conducta, que son términos organizacionales. Está compuesto por jueces, la OCMA está compuesta exclusivamente por jueces, y el problema quizás no lo veamos tanto aquí en Lima, porque esto es a nivel nacional. Quizás lo veamos en las oficinas desconcentradas en provincias, donde las cortes son más pequeñas, y donde los jueces titulares van rotando cada 2 años. Entonces, hoy día me toca a mí estar en órgano de control, y mañana te va a tocar a ti. Entonces, ¿para qué te voy a sancionar? ¿Para qué te voy a investigar? Para que tú después no me sanciones a mí. ¿Verdad? Es un círculo, hasta cierto punto malévolo, pero es lo que hay. Sistema imperfecto. Intervención indebida en los procesos. Cuando alguien considera de que está siendo perjudicado en un proceso, no voy necesariamente donde el juez. Y esta es una mala praxis de los grandes estudios, y lo digo porque también he sido hace poco socio de un estudio, en que cuando las cosas no nos van bien en el proceso, la orden que se imparte es queja al juez. ¿Y qué gano quejando al juez? No, es que hay que quejar al juez para que lo sancionen, para que lo vote. Entonces ahí ya tenemos una deformación de lo que es el tema, precisamente el control. Muy bien, lo denunciamos, lo quejamos. Ojo, no estoy defendiendo a los jueces, pero estoy siendo objetivo de lo que es el sistema. ¿Y qué ganamos con eso? ¿Se revierte el resultado del proceso? No. ¿Me interesa que lo sancionen? ¿Por qué me va a interesar a mí? Es decir, estoy adquiriendo un indebido interés para obrar en un proceso interno disciplinario, cuando el interés es el propio sistema. Muy bien, formuló la queja. Muy bien, señor, muchas gracias. Déjenos acá su queja. Nosotros vamos a investigar. Hasta aquí su participación. Pero acá no. Acá incluso el que queja, el que denuncia, tiene hasta derecho de informar. Tiene derecho de apelar si es que la resolución de la OCMA no lo sanciona. Apelo, pues porque yo quiero que lo sancionen. Entonces, fíjense cómo el sistema está tan deformado, ¿no? Se considera como si fuera una instancia paralela, cuando lo que debe preocuparse un órgano de control, de acuerdo a las tendencias modernas del control organizacional, es esto de ahí: control de calidad. ¿De qué? Del sistema. El objetivo es sancionar. Miren, en lo que va de este año, la OCMA ha implementado o ha impuesto 3.592 sanciones en lo que va de este año, como repito. Amonestación, una cantidad importante, y también a los magistrados y a los auxiliares. Lo que más se ha hecho ha sido imponer sanciones de amonestación, de seguidos de multa, propuesta de destitución algunas y suspensión las menos. Cuando uno recurre a estas encuestas, vimos que la sensación del Poder Judicial de desaprobación es muy alta. La sensación ciudadana de la función del órgano de control es muy alta también. Es decir, a pesar de que está dentro del sistema judicial, mientras que el Poder Judicial, su credibilidad es baja, la credibilidad del órgano de control que está dentro del sistema es muy alta. ¿Y saben por qué? Porque sanciona a los jueces. En un evento que tuvimos con los funcionarios de control, yo dije que estaban haciendo mal. ¿Pero por qué? Porque lo que están haciendo es, ustedes están publicitando
con las deficiencias de su propio sistema. Si ustedes pertenecen al sistema de justicia, al sistema judicial, y están, digamos, teniendo una alta calificación porque sancionan más, entonces están reconociendo implícitamente que su organización está mal. Y eso es un efecto totalmente contrario a lo que debería ser una evaluación objetiva. El tema económico, que a mí también me interesa y me apasiona bastante. El mito, yo lo digo que es un mito. El mito es, y esto lo escuchamos cada 2 años que entra un presidente del Poder Judicial a hacer su discurso inaugural y reclama, queremos mayor presupuesto, porque sin presupuesto no puede haber reforma del sistema de justicia. No hay reforma judicial. Yo creo que ese es un mito hasta cierto punto, bueno, no voy a ser tan radical, medio mito, al menos. ¿Por qué digo esto? Porque el presupuesto público se distribuye y se administra por una ley, la ley del presupuesto público. Y la ley del presupuesto público dice, el presupuesto público del Poder Judicial debe destinarse a gastos corrientes. ¿Cuáles son los gastos corrientes? Servicios, bienes, sueldos, pensiones, etc. Aparte de eso, hay algo que los usuarios tenemos que pagar cada vez que vamos al sistema de justicia, que es pagar tasas aranceles. Son los derechos para acceder a la tutela. Pago mi tasa, mis aranceles para apelar, para presentar una demanda, para interponer una apelación, una casación. Esos ingresos son ingresos propios que entran al tesoro del Poder Judicial. O sea, no tienen el mismo tratamiento que el presupuesto. Pero, de ahí, el 70% de lo que se recauda por esas tasas y aranceles va a sueldos y salarios. Entonces ya me reducen un poco más la inversión. Y el 30% para funcionamiento e infraestructura. ¿Y esto de dónde lo sacamos? Lo sacamos de una ley del año 96, que todavía está vigente y no ha sido modificada. 96. Y dice, pues efectivamente la parte, y acá a mí no me gusta tener muchas presentaciones de textos en PowerPoint, pero aquí lo importante era pegar esta norma y en negro y subrayado aparece la distribución de los ingresos arriba mencionados se hará de la siguiente manera, y ahí viene la distribución. Hasta 70% como bonificaciones por función jurisdiccional para magistrados activos hasta el nivel de vocal superior, auxiliares jurisdiccionales activos, personal administrativo activo. Es decir, sueldos, que es lo que se recauda por ingresos propios. 70%. no menos, dice, no menos del 20% para funcionamiento de bienes y servicios y no menos de... Entonces, ¿qué queda para la reforma? No queda nada. No queda nada para implementación, para logística, para trabajo de investigación, no queda nada. Entonces, ¿es un mito o no es un mito? Bueno, ¿cuál será la fórmula? Vamos a tratar de verla más adelante. Otro de los temas que también me llamó la atención es el tema de la capacitación. Y quiero entrar por acá. Yo le pregunto a mis estudiantes, ¿por qué no tienen intereses en seguir la carrera judicial? ¿Por qué los jóvenes abogados de las mejores universidades más prestigiosas no les interesa la carrera de la judicatura? Cuando esta es una ambición de las grandes potencias. En Europa, los jueces o los jóvenes abogados quieren ser jueces. En Estados Unidos, ni qué decirlo, es un honor, es un prestigio profesional ser juez, pero acá no. Y la sensación, nuevamente estamos en el tema de la percepción, es de que hay un prejuicio salarial y que las condiciones de trabajo no son adecuadas. Pero el sueldo de un juez en el Perú no es nada envidiable. Es uno de los más altos a nivel de la región latinoamericana. Es decir, estamos a nivel de la región muy bien considerados, o sea, tenemos jueces bien pagados, bien remunerados. Y cuando yo enseñé estas escalas remunerativas, muchos de mis estudiantes, oye, pagan más que en los bancos. Pero sí, pues pagan más que en los bancos. Pero ¿por qué no te atrae? Entonces se van por lo segundo, por las condiciones de trabajo. Y en lo que son condiciones de trabajo no solamente está el escritorio, la máquina, sino también las condiciones internas y externas. El tema de la falta de independencia, la falta de autonomía, el tema de la presión política, el tema de la presión mediática, nada protege al juez. ¿Cómo se accede a la judicatura? Se accede bajo un sistema de conocimientos, currículum y evaluación personal. Pero hay componentes que están ausentes. No se analiza el perfil personal de valores del postulante a juez. No se analiza el perfil profesional, qué tipo de juez queremos en nuestras sociedades. Y sobre todo, el más importante, creo yo, también el perfil psicológico. Respecto del perfil profesional, ahora ya se está hablando en los sistemas judiciales del mundo. ¿Cuál es el perfil del juez del siglo XXI? ¿Ustedes creen de que el siglo XXI debe tener un tipo o un modelo de juez?
¿O debemos tener el juez clásico que siempre se recluye en sus casos? Evidentemente la proyección, si es que el tema es la influencia en la sociedad de la función o de la crisis del sistema de justicia, es que necesitamos tener jueces con un perfil del siglo XXI adaptado a los grandes cambios y transformaciones que impone la sociedad. Y ese es un tema que se está descuidando. Entonces vemos ahí algunas cositas importantes. Aquí muy brevemente, ¿cómo se escogen los jueces aquí en el Perú? Por un tema de tecnocracia, digamos, ¿no? Un tema netamente técnico. ¿Y cómo se eligen los jueces en las otras partes del mundo? Bueno, en todos los países del mundo occidental, en todos los países, se escoge a los jueces políticamente. Es decir, son propuestos por el legislativo y nombrados por el presidente de la República. ¿Son políticos o no son políticos los nombramientos? Son políticos. Y se habla de intervención política, en Europa eso no se entiende, no se escucha. ¿Y por qué aquí en el Perú le tenemos miedo a ese sistema? Porque hay un problema estructural de que la política también tiene serias deficiencias estructurales, como lo dijo la doctora McBride. El tema de la organización, bueno, ahí tenemos el mapa del Perú, creo que son como 26 o 28, no sé, un poco más de cortes superiores o distritos judiciales a nivel nacional. Cada corte es una isla, tiene sus propias políticas. Se supone que todas están concentradas en una sola dirección única en Lima, pero cada una tiene realidades distintas, pues. O sea, las necesidades de Quito no son las mismas que las de Puno, ni de Apurímac las de Piura. Son realidades distintas, entonces tienen que ser políticas regionales en materia judicial. Y ahí también hay una gran deficiencia de falta de visión. El tema de la jerarquía, que lo dijo el doctor Ávila, también bastante interesante. Yo ahí sí discrepo un poquito con lo que dijo. Sí, en el Poder Judicial todavía hay jerarquías. Y hay jerarquías porque este es el modelo que tenemos. Es decir, la pirámide jerárquica. Y ustedes aquí ven una pirámide, ¿no? La Corte Suprema está arriba, las Cortes Superiores, juzgados, juzgados de paz, letrados, juzgados de paz. Entonces, cuando se habla de carrera judicial, ¿qué entienden ustedes por carrera judicial en este esquema? ¿Cómo la asimilan o cómo asemejan el tema del concepto de carrera judicial? Voy subiendo, ¿verdad? Hasta llegar arriba. No solamente me conformo con llegar arriba, sino que quiero ver la puntita y clavar mi bandera. Acá estoy, yo domino toda la pirámide, ¿verdad? Ese es un modelo de organización piramidal jerarquizado. Muchos académicos lo han desarrollado, están en textos. Pero eso deforma también lo que ahora se conoce como las modernas instituciones o las modernas organizaciones. ¿Qué ven acá? ¿Qué ven ahí? Es la misma pirámide pero vista de arriba, ¿verdad? Y se horizontaliza. Bueno, estos sistemas horizontales son los que rigen en otros sistemas. En Europa, por ejemplo, en donde en el anterior, carrera judicial es subir. ¿Y por qué se sube? ¿Por qué hay ese interés en ascender? ¿Por qué creen? Porque obvio, si llego a la punta, domino toda la pirámide y tengo mayor poder. Pero hay otro factor, el factor económico, ¿verdad? Mientras voy subiendo, voy percibiendo una mayor remuneración. Y ustedes dirán, y aquí no hay carrera. Aquí sí hay otro tipo de carrera. Aquí hay carrera funcional, no de cargos, no de niveles, sino de qué papel y qué rol desempeño en esta organización. No hay jerarquías, hay obligaciones, hay funciones. Y vemos cómo los jueces se desplazan y pueden salirse del centro, porque ya me cansé de estar en una corte, un tribunal colegiado, ahora quiero ser unipersonal y me dedico a construir, quiero estar más tranquilo, ¿no? Función de apelación, función de fallo, función de casación, se mueven. Y no hay ese problema de la distinción. Por ejemplo, en España, la diferencia entre un juez supremo y un juez de fallo no es de más de 100 euros. Y los bonos o las bonificaciones tienen otros conceptos. Si yo realizo otra labor funcional dentro del sistema de la organización del Poder Judicial, voy a recibir un bono. Es decir, el que aporta por la función tiene una mejor remuneración. Son conceptos modernos. Temas de organizaciones, no hay metodologías organizacionales adecuadas, en fin. La sobrecarga procesal, también que es un problema. ¿Qué cosa es carga procesal? La carga procesal es la cantidad de conflictos que tiene que ver un juez. A mayores conflictos, mayor carga. Yo siempre le hago esta pregunta a los jueces: ¿cuál es su carga procesal? Y me contestan 3.000 expedientes, 4.000, 2.000, 1.500. Y después de escucharlo digo, ninguno me ha contestado lo que pregunté. Yo le pregunté, ¿cuál es su carga? No, ¿cuánto es su carga?
Yo le pregunto conceptos y me dicen números. Y cuando digo cuáles, ¿saben lo que tienen? ¿Saben los procesos que tienen? Si son con procesos complejos, procesos simples, procesos medianos, que me van a tomar tiempo. ¿Saben? ¿Han hecho ustedes una estructura de tiempos, por ejemplo? ¿Pueden medir sus tiempos en función a la capacidad instalada que tienen, en logística, personal, en fin? No. Entonces es un tema organizacional. Consecuencias: desaprobación ciudadana, desconfianza de las autoridades, descrédito de operadores, inseguridad jurídica, en todo, ¿no? Crítica a los modelos procesales, etc. Rápidamente, las propuestas. El juez no es administrador, pero el sistema exige que lo sea. Sin embargo, el Poder Judicial no es propiedad de los jueces. En la región de América Latina, los jueces, además de ser gobierno judicial, también son administradores. Y eso no ocurre ni en Estados Unidos, que es un modelo del sistema de justicia, ni en Europa, que es otro modelo. Quien administra en Europa es el Poder Ejecutivo. Quien administra en Estados Unidos es un organismo que depende del propio Poder Judicial. En cambio, en el Perú y en el resto de los países de la región latinoamericana, quienes también administran son los jueces. Por eso se llaman que son jueces gestores, que tienen que estar encargados de la gestión judicial. Eso rompe los esquemas y lo distraen al juez en cosas que no debería dedicarse. El acceso a la judicatura, que hay que mejorar un poco los criterios, ¿no? Tiene que haber un mejor perfil profesional que debe ser formativo desde las universidades, mejorar el nivel de interés por la competitividad profesional. No hay una competitividad funcional ni profesional sobre el tema de la judicatura. Y eso creo que tiene que mejorarse. El tema del control judicial, redefinir el concepto de control judicial, supervisión y auditoría, que es lo que ven las organizaciones. Control no es sancionar. Yo sanciono cuando, a pesar de haber apoyado, el mal sigue. Es decir, control ahora se llama supervisión y auditoría. Superviso, ¿por qué? Porque ayudo lo que está deficiente, ¿no? ¿Qué te falta? Te doy esto para que la organización, tu trabajo en el juzgado sea más eficiente. No te voy a sancionar. ¿Cómo te voy a sancionar si no tienes pues lo más adecuado? No, pero como no has producido lo que debías producir en el mes, te sanciono. Pero no tengo computadora, no tengo personal, no tengo nada. Y encima me sancionan. Sanción es el último recurso. Organizacional, ver al Poder Judicial como una organización y no solo como un poder del Estado. Implementar todas las prácticas organizacionales que deben haber, educar los órganos de gestión separados de los gobiernos. El gobierno sí tiene que ser de los jueces. El gobierno sí debe ser de los jueces. Tercerización de servicios judiciales, esto quizás lo podemos tocar en otro momento, que a mí también me llama mucho la atención. Acceder a la justicia cuesta. Hay una justicia que debe ser gratuita, que es la justicia de familia, la justicia penal, pero hay otra que no debe ser gratuita, que es la justicia civil y comercial. Es decir, los costos ahí deben ser más altos. Y mucha gente dice, no, me prefiero ir al arbitraje, más seguridad. Oiga, ¿acaso el arbitraje no es caro? El arbitraje es más costoso que un proceso judicial. Entonces, ¿por qué no equiparar un poco la balanza de acceso en materia comercial, por ejemplo? En fin, y la identificación de la carga, ese es un tema ya más organizacional interno. Hay que establecer y fortalecer indicadores de medición, saber qué cosa es lo que tiene cada juez, establecer estándares de productividad, ¿no? Cantidad de casos que razonablemente debe resolver un juez en base a varios criterios. Institucional, y por último, con esto acabo, no hay políticas institucionales. El juez no es que sea político. Al juez, la Constitución lo dice, debe abstenerse de funciones políticas. Pero hay políticas y políticas. La política partidarista, proselitista, evidentemente no puede ser del juez. Pero como dije hace un momento, en la mayoría de casi todos los países, los jueces son nombrados políticamente. Entonces, ¿no hay una formación política en la cultura de los jueces? Sí la hay. Cuando hablo de política, estoy hablando de políticas institucionales en materia de justicia como políticas de Estado. En lugar de escuchar a un presidente del Poder Judicial reclamar más presupuesto, debe proponer políticas para que sean propuestas como políticas de Estado y el Poder Judicial desarrollarlas. Acceso a la justicia, justicia de paz, temas de protección de familia, por ejemplo, temas previsionales. Esos son temas de política institucional. Entonces estamos hablando pues de que efectivamente hay carencia y ausencia de algunas cosas. Estamos en crisis. Roxana dijo que es una crisis constante, ¿no? Yo no me asustaría del término crisis, porque crisis, de acuerdo a la teoría de Thomas Kuhn, es el paso para la revolución científica. Entonces las crisis son necesarias para mejorar. El problema es de que no es que me asuste,
Pero sí me preocupa de que este periodo de crisis sea muy prolongado. ¿Por qué? Porque hay pues una falta de visión, una falta de visibilidad, sobre todo de ver el tema desde un punto de vista no político, no crítico, sino un tema puramente de investigación y científico. Muchas gracias.